Hola a todos los que se conectan en esta transmisión más en Al Interior. Les iba a decir que como todos los lunes, pero no, la verdad es que todos los lunes no he podido transmitir. Hola, Jocelyn Cañas, Muris Regina, Rocío Roa, Juan Chávez, saludos, Irma Gutiérrez, buenas, Gabriela Fénix, Leandro Amaya, Mónica Gutiérrez, hola Moni, Viviana Campos, María Guadalupe Rosas, que nos escribe desde Puebla, Guadalupe García, Ari García. Saludos a todos los que se conectan. Socorro Enríquez, a mi Nadab Huerta, también, Lucrecia Salas. Bueno, a todos los que se conectan, saludos, saludos a todos. La verdad es que no había podido transmitir, hace 8 días no pudimos transmitir porque precisamente el día lunes yo estaba regresando de Naples, Florida, donde por cierto le mando saludos a todas las personas que se conectan, perdón, que estuvieron allá en Naples, Florida. Saludos a todos los que se conectan, les estoy viendo aquí a todos, a Zach Mani, Delia Bañales Ortiz, en fin. Y bueno, gracias a las personas que estuvieron con nosotros allá en Naples, Florida. Naples, la verdad es que nos la pasamos bien, estuvimos trabajando allá y la verdad es que fue un placer, fue un placer estar allá en Florida. Un excelente lugar, un muy bonito lugar y además pues poder trabajar con todos ellos fue algo maravilloso. Y bueno, ya todos los demás se conectan. Saludos, saludos y bendiciones a todos ellos. A Mercedes Resina, perdón, Mercedes Rocha, en fin, saludos a todos, a todos. Y bueno, pues ¿qué les tengo que informar? Pues tengo que informar que bueno, ya se subieron algunos compartimientos que vamos a estar dando. El próximo va a ser ahí en Uruapan, Michoacán. Vamos a estar allá en Uruapan, Michoacán. La información la tienen ahí en el Facebook. Ahí están los números telefónicos, más bien la dirección, el lugar e inclusive los temas. Vamos a estar por allá y también eh, vamos a estar en Escondido, California, también compartiendo en el grupo Factor X, allá en Escondido, donde vamos a tener 2 o 3 participaciones. Allá vamos a estar. Saludos a todos por allá y la gente que quiere estar, pues allá vamos a estar. Recuerden que son entradas gratuitas, los compartimientos. Y también vamos a estar en Tláhuac, si no me equivoco, dentro de 8 días vamos a estar en Tláhuac. Posteriormente se sube la información. ¿Dónde más? ¿Dónde más vamos a estar? Va a haber un taller en Zacatecas, va a haber un taller en León, Guanajuato. Y bueno, en cuanto yo tengo la información, pues luego se sube para que la gente que quiere estar por allá, pues ahí vamos a estar. Saludos a todos. Brenda Franco, que por ahí nos saluda. A mi amigo Juan Ávila, que se acaba de conectar. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Juanito. Espero que estés cada vez mejor después de lo acontecido. Ah, ¿Qué voy a compartir? Pues no, no sé. Aisha Kalinda. Ah, un abrazo, mi querido Juanito. Ya sabes que se te quiere mucho. Un abrazo. A ver, ¿qué vamos a hablar? ¿Te interesa Tláhuac? Puedes ir por ello, Gabriela Fénix. Llévatelo. Te lo regalamos. No, no sé. En cuanto tenga la información, la subo. ¿Ok? A ver, ¿dónde más? ¿Dónde más? Saludos, Clausen. Saludos. A ver, ¿qué vamos a hablar? Bueno, antes que nada, antes de empezar a hablar del tema
que a quien corresponda va a ser dedicado, les informo que en el mes que entra comienzan los grupos que tengo de psicoterapia. Unos son presenciales, unos son en línea. Tenemos dos grupos en la tarde, dos grupos el día miércoles y un grupo el día jueves. El miércoles vamos a compartir dos temas, dependencia y codependencia. Y en la noche, simbolismo y iniciación. Son unos en línea y son unos presenciales. De hecho, son combinados. Ahí se les va a dar la información. Y posteriormente, el día jueves, también va a haber otro, igual 7 de la noche. Dos, miércoles y jueves son a las 7 de la noche. Y el día miércoles, el de la tarde, es como a la 1 de la tarde. Para las personas que quieran estar con nosotros. Le explico más o menos cómo es la dinámica. Vamos a estar 5 meses y cada semana nos vamos a conectarnos 3 horas. Por 3 horas vamos a estarnos conectando, dependiendo de los temas, vamos a estar trabajando y viendo los temas. Y bueno, de acuerdo a lo que se esté viendo, que uno es dependencia y codependencia y otro es simbolismo y iniciación. A las personas que les interese, posteriormente les voy a dar el número telefónico o a los números a los que se pueden comunicar. Les doy de una vez los números a los que se pueden comunicar. Uno de ellos nos vamos a comunicar con Nancy al más 52, que es de aquí de México, 5626 42 53 10. Lo repito, más 52 56 26 42 53 10. Ese es uno de los números. Y otro de los números donde se pueden comunicar y pueden inscribirse. Acuérdense que son grupos cerrados. Entran y ya no salen. Comenzamos el mes que entra. Déjeme ver cuál es el otro número que tenemos por aquí. Aquí está con Talía, que es mi hija, y con ella se pueden contactar al más 52 55 39 19 07 60. Lo repito, más 52 55 39 19 07 60. Esos son los números a los que nos a vamos a estar ahí recibiendo las personas que se quieran inscribir. Si es un cupo limitado, entonces, pues bueno, ahí nos estaríamos conectando todos los días miércoles o jueves por 3 horas, que sería de 3 a 4 hora de México y de 7 a 10 de la noche hora de México, los días jueves y el miércoles y el día jueves de 7 a 10 de la noche hora de México, el día jueves. Digo, para las personas que se quieren inscribir, bueno, ahí vamos a estar. Bueno. Ya me dijo que nos quiere llevar Tláhuac, solo quiere estar presente. Ok, ya te informará. Hola Rocío, Isaac Mani, Maribel Rodríguez, bueno, que son personas que también estuvieron con nosotros en los grupos de psicoterapia. Saludos a todos. Y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Quién va a ser la víctima? ¿Quién va a ser la víctima? A quien corresponda, ¿quién va a ser la víctima? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ahí vamos, Kirin, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, ya en eso estamos. A ver, ¿de qué hablaremos? Bueno, pues a eso, otra cosa más. La gente luego ha estado llamando para compartimientos este mismo año.
Recuerden que en cuanto comience el año, ya está llena la agenda. No podemos ir hasta el siguiente año. Ahorita ya la agenda está llena todo este año y sería hasta el siguiente año donde podría presentarnos en los grupos que estoy invitado, ya sea aquí en la Ciudad de México o fuera. Kirina, ¿por qué no acepto mi enfermedad? No sé, Kiri, no sé tú. Neurosis y psicosomáticos. ¿Por qué no acepto? Me gustaría más ese de la neurosis. Maribel Rodríguez, ¿cuándo haré un tema de Jesucristo? Después, yo creo que después. No estaría mal, próxima Semana Santa. Hay mucha confusión de amor o pasión. No, el confundido eres tú. A ver, vamos a hablar de... Pues es que Ingrid Navas, hablar de hipocondría es neurosis. Entonces, igual hablar de la negación de la enfermedad es hablar de neurosis. Y quiere hablar de magiosexualización. Me gustaría mejor hablar de neurosis. Hablar de neurosis. Primero, desde el por qué cuesta trabajo aceptarse. ¿Por qué nos cuesta trabajo aceptar la neurosis? Bueno, este es un punto de vista personal. Ira Fersan ya quiere hablar de espiritualidad y, y lo que vamos a hablar es eso, es parte de la espiritualidad. Bueno, primero tenemos que comenzar qué es la neurosis. La neurosis tiene varias características y obvio también varios conceptos. Sin embargo, uno de los conceptos que a mí me ha llamado la atención no, nunca quisiste con un alcohólico. Uno de los principales eh, puntos que tenemos que tratar del neurótico, ajá, dice neurosis en la familia. No, con que hablemos de uno, ya para qué hablamos de la familia. Una de las características de la neurosis es que el neurótico vive con un miedo constante y que no se percata. Ese miedo constante proviene de una infancia donde hubo dolor y hubo sufrimiento. Mas esto no es motivo para que se desarrolle la neurosis. Sin embargo, sí es una de las principales causas, no por lo que se vive en la infancia, sino que es como la familia toma eso que se vive en la infancia. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Usted no está neurótico por una situación traumática. A ver, que nos quede claro. Usted no está neurótico por una situación traumática, sino porque usted es un neurótico, por eso toma las cosas de manera traumática y más una familia. ¿A qué me refiero? Que una situación traumática no te hace neurótico. Más bien es lo que te hace neurótico no es una situación traumática. Más bien, el ambiente neurótico en el que se vive nos hace percibir las cosas de manera traumática, porque hay personas que viven menos dolor y menos sufrimiento, o más bien más dolor y más sufrimiento que otros, y sin embargo no están como yo puedo estar, ¿no? Hay quien llora y sufre porque no fue aceptado por su mamá o por su papá y vive una neurosis tremenda. Sin embargo, hay quien ni siquiera tuvo a su papá ni a su mamá
y su neurosis no es tan grave como aquellos que sí tuvieron a sus padres. Entonces tiene que ver la percepción familiar. La familia es importante en la vida de un neurótico. ¿Cómo crecí? ¿Cómo me enseñaron a que tomara aquello con lo que crecí? Uno de los conceptos decía que a mí más me agradan sobre lo que es la neurosis es el hecho de que se considera la neurosis como un funcionamiento, mal funcionamiento psíquico y que afecta el cuerpo, que afecta la mente del individuo por situaciones de la infancia no resueltas, pero que no nada más afecta la mente ni tus estados emocionales, afecta también el cuerpo. Y ahí empezamos a partir o podemos empezar por partir de que el individuo, muchas de sus enfermedades físicas son de origen mental y emocional. Ahora, ¿de dónde proviene? Proviene de no haber resuelto su infancia. Una. Dos, como resultado de que el individuo no se le enseñó a amar. O sea, tuvimos padres que nunca nos enseñaron a amar, nos hicieron permisivos, nos convirtieron en personas permisivas a nosotros, no nos enseñaron un sí amoroso, no nos enseñaron a poner límites con un no, no nos enseñaron a tener un sentido de pertenencia, pero tampoco nos enseñaron a perder, ni a ganar ni a perder. Todos los niños somos egoístas cuando nacemos. Y tan así somos egoístas que ¿cómo pedimos de comer? Llorando. ¿Cómo pedimos o decimos que tenemos sueño? Llorando. ¿Cómo decimos que me siento incómodo porque el pañal está húmedo, porque he miccionado o he defecado? Llorando. Entonces, todos tenemos un egoísmo natural para poder sobrevivir. Sin embargo, aquellos que han vivido, aquellos que han vivido y que no se les cubrió sus necesidades y aún se les haya cubierto, no se te enseñó a amar, a pedir las cosas, sino a exigir y a que se te cubrieran tus necesidades de manera demandante o exigente. Cuando creces, sigues demandando y exigiendo. Cuando eras niño, se valía que lloraras para obtener lo que querías. Se valía que tú fueras un receptor de amor, de que se te cubran tus necesidades. Pero en algún momento de tu infancia, tú tienes que aprender a dar. Tú tienes que aprender a pedir, a no exigir. Sin embargo, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, cuánta gente se le cubrió sus necesidades y sus demandas por el simple hecho de, que eras el hijo o la hija. Entonces, desafortunadamente, esta persona vive una frustración porque siempre se le cubrió sus necesidades sin un menor esfuerzo. Nunca se le enseñó a perder, ni tampoco se le enseñó a desarrollar un sentido de merecimiento. De ahí el por qué hemos llegado a hablar que es más fácil atender a un hijo abandonado que a un hijo que es sobreprotegido. Esa incapacidad de amar
que tiene el neurótico, porque lo tiene, es incapacidad de amar. El neurótico no se percata, piensa que está en un mundo donde todo se le tiene que dar, todo se le tiene que satisfacer a cambio de su linda cara. Y no es así. Tienes que aprender a pedir, tienes que aprender a solicitar. A veces la forma en cómo nos educaron nuestros padres incrementa esa herida que se pone en el alma porque o nos protegen o nos abandonan. Repito, es mejor haber sido abandonado que ser sobreprotegido. Digo, va para todos aquellos padres que sobreprotegen a sus hijos y que les ha costado mucho trabajo, pero mucho trabajo, decirles un no. Un padre que no sabe decir no a sus hijos, lo único que está creando son monstruos. Y futuros enfermos. Este egoísmo se va mejorando, se va puliendo, se va perfeccionando y entonces la persona piensa que las cosas deben ser como él dice, a la hora que él dice, donde él dice y con quienes él dice. Y si no es así, hace su berrinche, que en un principio, pues, es la clásica pataleta de un niño, el berrinche de un niño, pero con el tiempo, esos berrinches, primero que eran porque no me compraban, me llevaban o me daban lo que yo quería, con el tiempo esos berrinches se convierten en depresiones o en crisis de ansiedad porque estoy habituado a que me resuelvan la vida. Estoy habituado a que se me cumplan mis caprichos. Y antes era por una muñeca, ahora es por el novio, por el esposo que no cubre mis necesidades, por la esposa que no satisface mis caprichos. Y obvio, te vas volviendo cada día más exigente y demandante. Y al ser más exigente y demandante a la vida, y que además la vida no cumple tus caprichos, entonces se vive en un torbellino de emociones, en un verdadero torbellino de emociones donde cada vez hay más malestar. El neurótico no se percata que es exigente y demandante. Por eso llega a ser hasta cómplice de Dios. Agarra a Dios como cómplice para que se cumplan sus necesidades egoístas. Que las cosas se hagan como yo quiero, a la hora que yo quiero, donde yo quiero y con quienes yo quiero. Y si no es así, hago mi berrinche. Que con el tiempo les llaman depresiones. O podemos justificarlo diciendo es que yo no me merezco esta vida porque tengo dignidad. Ojo, no confundamos dignidad con soberbia. No es que tú vivas dignamente, tú lo que pasa es que le tienes miedo al dolor. Y si algo tiene el neurótico, es un tremendo miedo al dolor. No quiere sentir dolor. Por eso no crece, porque el dolor es un aliado para el ser humano para crear conciencia. Para crear conciencia. Y si usted evita el dolor, evita el sufrimiento, entonces no va a crear conciencia. Ese es uno de los principales problemas que tiene el neurótico. Afectan sus estados mentales, todo lo toma personal, es obsesivo, porque bueno, tiene una serie de síntomas. Decía el doctor Jung que en 30 años de experiencia no había conocido la cura de una neurosis sin un retorno a la fe. Y es que es cierto, es que el neurótico no tiene fe, o sea, no cree en un ser supremo. No estoy hablando a una religión en particular o de un Dios en particular. El quien quieras creer, pero el quien crees tiene que cumplir tus caprichos. Algo así, yo les he dicho que es algo así como
em, eh, soborno espiritual, algo así, como Señor, mira, yo te hice esto, te rezo, te oro, para que se hagan las cosas como yo digo, te prendo veladoras. Es más, voy a la iglesia, voy al templo, para que se hagan las cosas como yo digo. Y si no es así, mi reclamo es, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque ese es el concepto que supone. Supone que su padre, su madre, la pareja, los hijos, Dios, el presidente, todo el mundo tiene que pensar en lo que esta persona puede estar sintiendo o puede estar pensando. Se siente el eje del universo. Y entre más piense así, más va a sufrir. Más va a sufrir. Porque eso nunca va a existir. Dios no está para cumplir tus caprichos. Tus padres estaban ahí para satisfacer tus necesidades cuando tú eh, realmente los necesitabas. Pero a veces hemos llegado a tener 20, 25, 30, 40, 50 años y seguimos siendo demandantes de nuestros padres. Hemos hecho de nuestra pareja una extensión de nuestro padre o de nuestra madre. Y hemos hecho de nuestros hijos personas a las cuales a través de ellos queremos realizar lo que nosotros no pudimos realizar en nuestra infancia. Usamos a la gente sin darnos cuenta. Y cuando la gente no cumple nuestros deseos, caemos en depresiones o siempre con esa ansiedad a que no vaya a suceder las cosas como yo supongo que deban de suceder. Se usan infinidad de estrategias, desde la manipulación, el chantaje, hasta la ira, enfermedades, suicidio o intento de suicidio porque la vida no me cumplió mis caprichos. Qué triste para el neurótico. Pero bueno, vamos a hablar de algunas reacciones del neurótico. Reacción depresiva. El neurótico tiende a ser depresivo. Tiende a ser depresivo y la depresión es una reacción tan, pero tan espectacular. Es muy buena para poder justificar mi papel de víctima, porque eso, hasta eso tiene el neurótico. Más si este es introvertido, nos podemos estar en el papel de víctima. Y en ese papel de víctima, podemos estar ahí. Siempre creyendo que todo el mundo nos hace. Ajá. A ver, dicen que no se escucha. Ya les pregunto a ustedes, ¿me escuchan? A ver, ¿no se escucha? O nada más es Lisette la que no escucha. ¿Se escucha? Ok, dicen que se escucha. Entonces, Lisette, checa tu teléfono que tú eres la que no escuchas. Ok, gracias. Entonces, gracias, Viviana. Entonces, es muy buena la depresión porque nos pone en un papel de víctimas. Nos encanta y nos fascina estar en un papel de víctimas porque las víctimas son irresponsables. Nos encanta caer en depresión, que nos pregunten qué tienes, qué pasa, por qué estás así. Porque a través de la depresión el neurótico puede manipular. Claro,
después de mucho tiempo estar cargado con esos estados emocionales, con esa manera de vivir, obvio que caes en estados depresivos. ¿Cómo no vas a estar con crisis de ansiedad si piensas que la vida tienes que controlarla? Si piensas que la vida la tienes que controlar y quieres controlar, ¿saben? El neurótico sufre más por el futuro que por el pasado. Aunque te hayan hecho creer que por el pasado estamos así. No. El neurótico sufre más por el futuro, porque porque no sabe qué va a suceder. Y el neurótico quiere tener todo bajo control. Porque si algo tiene miedo, es a sentir dolor. Por eso vive en un círculo constante, repetir lo mismo y lo mismo. Tiene también reacciones ansiosas, la taquicardia, siente que le falta el aire, el vacío en el estómago, la presión en la cabeza, ese hormigueo en las articulaciones, disnea, una sensación de que algo va a suceder y no muy bueno, pero que eso es parte de la neurosis. Mucha gente ha terminado en los hospitales por crisis de ansiedad. Y bueno, lo único que le van a recetar, le van a aplicar intravenosamente un ansiolítico, suero y eso es todo, va para afuera. Usted no tiene nada más que ansiedad. Y esa crisis de pánico es porque usted ha estado más al tanto de los demás que de usted. Porque usted quiere manipular y controlar a todos. ¿Cómo no le va a dar ansiedad si no come sus horas, si no duerme a sus horas? No me pregunten a mí, Ingrid, búsquelo en un diccionario. Otra que no quiere escuchar, Irma. Entonces, ese tipo de ansiedad, pues obvio, no es más que una manifestación de que me he olvidado de mis necesidades, no como mis horas, no duermo a mis horas, estoy al tanto de todo el mundo y no estoy al tanto de mí. No me hago no me hago cargo de mi cuerpo, no me hago cargo de mi mente, no me hago cargo de mi espíritu, porque nada más estoy pensando qué harán, qué dirán, qué pensarán o qué sentirán los demás. Y ellos no son mi responsabilidad soy yo. Debo estar al tanto de mí, no de los demás. El neurótico trata de controlar todo. Por eso a veces es reprimido. Todas las emociones se las guarda y no porque sea muy maduro y controle sus emociones, las reprime y tarde o temprano saldrán enfermedades. O es explosivo, un neurótico en potencia que empieza a dañar con su ira, con sus celos, con su resentimiento a otros. Otra de las reacciones que tiene el neurótico es que es obsesivo y compulsivo. Se le conoce como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que no es más que el resultado de conflictos no resueltos, que no fue por una situación traumática, lo repito, no fue una situación traumática lo que lo tiene así, neurótico, no, más bien, porque usted ya era un neurótico, por eso ve las cosas de manera traumática. Una persona sana, lo que usted vivió, no lo pone como usted se puso. Por eso tiene TOC, trastornos obsesivos compulsivos, como estarse lavando las manos constantemente, como de manera obsesiva y compulsiva bañarse después de tener sexo, como no pisar las líneas cuando va caminando por las calles, o contar el número de las placas, aritmomanía se llama, los números, siempre estar sumando números, sumando números, ajá. O les voy a poner uno. ¿Han escuchado a la gente que cuando habla
de manera obsesiva y compulsiva tiene que decir una grosería? Voy a poner un ejemplo, así un ratito. Chale, compás, entonces que chingue su madre, ¿no? Entonces que chingue su madre, compás, y entonces que chingue su madre, y que chingue su madre, y se la pasan de 10 palabras, 11 son groserías. ¿Sí me explico? Y esto es muy común en los grupos cuando se comparte en tribuna. Se llama síndrome de Tourette. Cuando de, cuando de 10 palabras, 11 son groserías. Y eso es una obsesión y compulsión como resultado de estar reprimiendo emociones y sentimientos. Uh-huh. Lavarse las manos o estar pensando y cerré la llave del gas y cerré la ventana de la casa y cerré el zaguán o la puerta de la casa con llave, se me habrá olvidado, lo dejaré abierto y me estará engañando y por qué no me contesta. Y entonces empieza la persona a sentir una ansiedad que no es más que un toque. ¿Ok? Eh, Obsesivos compulsivos. También podemos hablar de reacciones de conversión. Así es, Clausen. Las personas tienen reacciones de conversión, o sea, cuando una persona convierte un problema mental y emocional en físico. Dolores de cabeza, migrañas, gripes, taquicardias, hipertensión, colitis, gastritis, que cuando las emociones están mucho tiempo en nuestra mente y en nuestra mente, en nuestra alma, obvio, con el tiempo se manifiestan en enfermedades. La persona cambia su estructura mental, cambia su manera de vivir y se sana. Lo mismo sucede con todas las enfermedades, todas. Cuando estas son de origen mental y emocional, que la mayoría son, ahí están presentes. Y eso produce reacciones de conversión. La persona tiene tensión, estrés y le da gripe. La persona tiene tensión, estrés, miedo a enfrentar algo y se enferma. Es más, hasta diarreas le dan del miedo. Están las reacciones de disociación, como la amnesia, sonambulismo, e inclusive estar viendo la televisión, estar viendo o leyendo y su mente está por otro lado. Esas reacciones de disociación que se presenten, la persona se disocia, tiene problemas de concentración, tiene problemas de atención y dichos problemas lo han llevado o lo llevan a tener problemas de concentración, inclusive de memoria. Una persona con acciones de disociación se olvida. Desde pequeños detalles, como no saber qué va a hacer ahorita en estos momentos, a o olvidarse pedazos grandes de su infancia, no acordarse inclusive qué hizo ayer o qué comió ayer, hasta detalles como el de estar hablando y de repente, ¿qué le estaba diciendo? Pero es porque tenemos un cúmulo de emociones. Obvio, recordemos que el neurótico reprime todo lo que siente, reprime todo lo que piensa. Y esto se manifiesta, lo repito, depresión, ansiedad, obsesiones, compulsiones, reacciones de disociación o reacciones de conversión e inclusive las fobias. Una fobia al agua, fobia
a la gente, fobia a los lugares abiertos, a los lugares cerrados, fobia a las arañas, fobia a los roedores. No son más que conflictos de la infancia no resueltos. Y cuando la persona encuentra, detecta y trabaja esa parte de la infancia que no fue resuelta, ¡pum!, se desintegran estas reacciones. El neurótico vive así. El neurótico desafortunadamente sufre mucho, pero el sufrimiento es parte de lo que tiene que vivir para que un día haga algo por él. El dolor y el sufrimiento. Déjenme decirles que cuando una persona busca atenderse, entre más esté sufriendo, está en mejores condiciones para atenderse. De la neurosis surgen otras problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, surgen otros problemas como la dependencia, la codependencia, jugar compulsivamente. Los jugadores anónimos, antes que nada, fueron neuróticos. Antes que nada, el enfermo fue, ese es el origen, Viviana. Todos los trastornos su origen es la neurosis. Entonces, para ser alcohólico, primero hay que ser neurótico. Para ser una persona jugadora compulsiva, primero hay que ser neurótico. Para ser comprador compulsivo, primero hay que ser neurótico. Para ser un adicto al sexo, primero hay que ser neurótico. Dependiente, codependiente. La neurosis es la base. La neurosis es la base. O sea, no importa cuál sea tu fuga, lo que nos estás diciendo es que tienes un conflicto en tu infancia no resuelto. Y se trata de que vayas resolviendo tus conflictos poco a poco y de manera paulatina. Trastornos, como ahorita les mencionaba, el límite de la personalidad, trastorno de personalidad dependiente, el trastorno evitativo, trastorno histriónico, trastorno esquizotípico, trastorno esquizoide, trastorno paranoide, trastorno psicópata, ajá. O sea, todos los trastornos, hasta el más sencillo, que es el trastorno dependiente, tienen un origen y es la infancia. Tienen un origen y es lo no resuelto. Tienen un origen, bueno, dos, que es algo característico del neurótico. Uno, que no sabe amar, y dos, que no confía ni cree en un ser supremo. Esos son los puntos importantes en un neurótico. Es natural que el enfermo a través de su vida se esté dando cuenta. Sí, puede tener infinidad de trastornos. Es más, la mayoría de nosotros tenemos trastornos, pero hay trastornos y se trata de que tengas los trastornos, pero que te conviertas en una persona funcional. El problema es cuando el trastorno no te lleva a ser funcional. Exacto. Entonces, neuróticos todos somos, pero se trata de que seamos funcionales, que aprendamos a amar, que aprendamos a creer, como decía Jung, en un poder superior y que pueda yo a desarrollar esa capacidad para amar a los demás, aprender a amar, aprender a ver el mundo no con los ojos de la infancia, sino aprender a ver el mundo con los ojos del adulto que hoy soy, que aprenda a desarrollar esa espiritualidad. Pero también tendríamos que entender qué es espiritualidad, y lo voy a decir así. Oscar Cabrera, ya saben, para ayudar a tu hijo te tienes que morir. Entonces, ¿cómo consigo eso?
A ver, mire, por ejemplo, aquí nos dice UFJ Sandoval, yo sí creo en un poder supremo. Sí, todo el mundo cree, pero no todos confían. Cuando se te va tu poder superior, que es la esposa, el marido, los hijos, el trabajo, el dinero, ahí todos aparrichayotes. ¿Por qué? Porque hice de eso mi poder superior. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree, pero a la hora de los trancazos, se arrodillan ante el papá, la mamá, la esposa, el marido, el hijo, la hija, el hermano, todo el mundo. Y entonces uno se pregunta, pues no que creías y confiabas en Dios, porque el neurótico lo que tiene es que está muy identificado con su cuerpo, con su mente, con su corazón, y hasta que no rompa esas identificaciones, no va a llegar al ser. Hay gente que todavía cree que es cuerpo y está muy identificada con su cuerpo y le aplaude a su cuerpo y piensa que es cuerpo y le tienen por lo tanto un miedo a la vejez y a las enfermedades. Cuando trasciendes tu cuerpo, sabes que no eres cuerpo, que estás por encima de tu cuerpo. Y entonces te identificas con tu mente y todo lo que tu mente te dice, lo crees. Y vas a sufrir bastante porque le crees a tu mente, a menos que trasciendas tu mente. Y cuando entiendas que tú estás por encima de tu mente, entonces habrás trascendido tu mente, porque tú no eres mente, eres más que tu mente. Entonces soy corazón, tampoco, tampoco. Aunque a ti te digan que eres Juan, no. Somos más que emociones, somos más que sentimientos. Soy más que mis emociones y mis sentimientos. Soy más que amor. Y entonces, cuando trascienda cuerpo, mente, y corazón, entonces podré llegar a mi espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Que al fin y al cabo es el proceso de tu programa de 12 pasos. ¿A qué me refiero? ¿Qué es espiritualidad? Que es algo que yo he trabajado precisamente en los talleres de psicoterapia que tengo los días miércoles y jueves y que hace rato estaba hablando de ello. ¿Qué es espiritualidad? Aprender a usar fuerzas invisibles para transformar lo visible. Aprender a usar fuerzas invisibles para transformar lo visible. En otras palabras, aprender a mover las energías para transformar la materia. Si no sabes mover energías, no transformarás la materia. Y las energías están aquí adentro. Aquí están adentro. ¿Sí me explico? Ok. Aprender a amar, dar sin esperar. Dar sin esperar. Pero, ¿qué enemigo nos impide aprender a amar? El enemigo es el ego, porque el ego no permite que miramos adentro. El ego nos hace creer que todo el problema está afuera y que tenemos que cambiar a los de afuera. No, el problema no es afuera. El problema no es tu esposa, ni tu marido, ni tu hijo, ni tu hija, ni el trabajo, ni, o sea, el problema no está afuera. El problema está dentro de ti. El problema está dentro de ti, solo que tu ego no te deja mirar dentro. Por eso culpas a tu esposo, por eso culpas a tus hijos, por eso piensas que si tu hijo deja de sufrir, tú vas a estar bien. Es un engaño. Por eso piensas que el problema está afuera. Y entonces me ocupo de arreglar mi cuerpo, aunque por dentro tenga excremento. No, el problema no está afuera. El problema está dentro de mí. Y cuando mi ego ha sido sometido, me permite mirar hacia adentro
Y aunque es doloroso, mirar hacia adentro es lo más sano. Claro que es doloroso darme cuenta que hubo dolor en mi infancia, pero también es agradable darme cuenta que ese dolor fue el que me hizo fuerte. Lo que me destruyó supuestamente me hace fuerte. No soy víctima de nada ni de nadie. Era lo que tenía que vivir para crecer. Cuando la persona trabaja con su espíritu, va desapareciendo su neurosis, va desapareciendo y va entendiendo que hay cosas mucho menos importantes que el cuerpo, digo, mucho más importantes que el cuerpo, que la mente, que el corazón, mis relaciones, mi manera de amar, mi manera de relacionarme, ser útil en la familia. Aún tenga trastornos, tengo que ser una persona funcional. Pero cuando tu trastorno te ha mutilado, te ha incapacitado, e inclusive socialmente o en el trabajo, hay que atenderse. Y en algunos casos es necesario tomar medicamentos controlados porque su trastorno ha llegado a un límite muy grande, muy alto, a grado tal que lo ha incapacitado para vivir y para funcionar. El objetivo es, cuando trabajas espiritualmente, que seas un hombre y una mujer funcional, que aprendas a vivir entre todos los seres humanos, que te des cuenta que no eres más que un ladrillo en la pared y que el éxito no está en posesiones, en halagos, triunfos profesionales, no, porque yo conozco mucha gente exitosa y sufriendo. Todos nosotros hemos visto a gente exitosa, empresarios, cantantes, profesionistas exitosos, brillantes, pero sufriendo, solos, porque ni siquiera están solos por convicción y ni siquiera están disfrutando de su soledad. Qué triste a veces educar a nuestros hijos para que sean exitosos, pero no son felices. Se trata de que sean felices. El éxito no es más que una máscara de apariencia, no es más que apariencia. La neurosis se manifiesta de muchas maneras, muchas. Y esas maneras por las cuales se ha manifestado la neurosis es lo que ha confundido a la gente. A resumidas cuentas, tienes que trabajar con tu alma, reconocer que estás enfermo, liberarte de todo aquello que te llevó a vivir con culpas y con vergüenza tóxica. Entender que el dolor es parte del crecimiento y dejar de verlo como enemigos. Enemigo al dolor. El dolor no es un enemigo, es un aliado que gracias a ese dolor me hace consciente. No escapes de él, no escapes del dolor, porque al final de aquí no te vas a llevar nada, ni tu cuerpo, ni los aplausos, ni los halagos, ni quien haya sido, no te lo vas a llevar. No te vas a llevar tus bienes, nada, ni tus tesoros, ni tus hijos porque no son tuyos, ni tu compañero o compañera de vida te la vas a llevar. Deja de controlar porque no es tuyo ni es tuya. Tienes que soltarlos. Es más, tu familia no es tu familia. Todos somos familia. Todos. Ni ellos te vas a llevar. Y entender que ese ser está dentro de ti es el objetivo. Veniste a experimentar.
veniste a vivir. Veniste a darte cuenta que de este mundo veniste a experimentar para crecer y evolucionar. Experimenta. Entonces, tú no veniste a quedar bien con nadie. Tú no veniste a adueñarte de nadie. Tú no veniste a satisfacer los ojos de nadie. Tú no veniste a nada. A nada. Que no sea alimentar tu espíritu. A ese Dios interior. Ser padrino en tu grupo no te va a rescatar de tu neurosis, al contrario, porque te estás adueñando ahora de personas, ni madrina, ni psicólogo, ni psiquiatra, no, veniste a experimentar, no veniste a adueñarte de nadie. Entonces, qué triste, no que tengas la neurosis, lo triste es que estés sufriendo y que no hagas nada por ti. Por ejemplo, miren, aquí me dice, el problema es que luego la familia se hace algo, si haces algo, no respeta las decisiones. Tampoco vengo para complacer a mi familia, tampoco. Y ni me interesa que la respeten, tampoco. Yo no vengo a complacer a mi familia, no vengo a complacer a mis hijos, ni a mis hermanos, a nadie. Yo tengo que ser yo. Porque desde el momento en que tú estás haciendo las cosas para satisfacer los ojos de otros, aguas, porque cuando no los satisfagas, entonces vas a terminar como víctima y reprochando todo lo que hice por ti o por ustedes. Es muy complejo y muy profundo estar hablando de liberar el espíritu, de fortalecerlo, de quitar esas capas y capas y capas de inconsciencia que se tienen que ir cayendo a través de un camino. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. La verdad es que es un placer. Dentro de 8 días también vamos a estar aquí conectados en este tema. Y nuevamente informo para aquellas personas que me han dicho, no da consulta, no, ya no doy consulta. Uno de los motivos es porque me voy a ir de aquí. Uno de los motivos es que me voy a ir de aquí, entonces vamos a estar en Toluca, entonces bueno. Pero tenemos grupos de psicoterapia, repito, son 3 grupos, 2 el día miércoles, 1 el día jueves. El día miércoles, 1 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de México, comienzan, son 3 horas. Y el jueves, 7 de la noche, para las personas que se quieran inscribir, voy a volver a repetir los números. Se pueden comunicar con Talía al más 52, que es la clave de México, 55 39 19 07 60. Hay todavía lugares, ya no muchos, pero hay lugares. O comunicarse con, déjenme lo encuentro, ahí está ya. O comunicarse con Nancy al más 52, que es el área del país, 56 26 42 53 10. ¿Vale? Bueno, para las personas que se quieran anotar, aquí estamos. Eduquen a sus hijos, edúquenlos, no seamos negligentes, es parte de la neurosis también. Entonces, las personas que se quieren inscribir, estamos, todavía hay algunos lugares, y duran 3 horas cada sesión, los días por día,
3 horas por día. Nada más nos vemos un día por semana, por 5 meses, grupos cerrados. Con ese comenzamos y con ese terminamos, ¿ok? Ya está anotando ahí Nancy el número telefónico. Espero que puedas también poner el otro para quien quiera. Que si habrá terapia por Zoom, sí, estamos dando terapia por Zoom. Bueno, pero por mis pacientes, ex pacientes. Cuando esté yo allí en Toluca, voy a dar terapia por Zoom, claro que sí. Y solamente a ex pacientes, que quede claro. ¿Vale? Gracias, Irma, te mando un abrazo. También vi a Julio Martínez, te mando un abrazo. A la doctora Angélica Hernández. Doctora Angélica Hernández, también te mando un abrazo. ¿A quién más leí por ahí? A Guadalupe García también, saludos. A Lucero Méndez, Lucerito, un abrazo. Lili Miranda, ahí está mi querido Julio, ya contestó, sí los había leído. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y bueno, cuídense mucho, pórtense mal. Yo me tengo que desconectar porque tengo que hacer una actividad ahorita, tengo que atender a una persona. Y bueno, mi querido Gabriel Martínez que se conecta, te mando un fuerte abrazo, Gaby. Saludos. Alejandra Lavando, Lucero Méndez, Esperanza Molina, saludos. QFB Sandoval también. Angélica Hernández, saludo. Alba Vélez, María Jordínez, perfecto. Abrazos. Guillermo Mestas, ya Guillermo, ya subí el flyer para el taller ahí en Zacatecas. Ya está la información. Y acuérdense, voy a estar en Uruapan, Michoacán. Vamos a estar por allá compartiendo. Vamos a estar también en Escondido, California. Y vamos a estar también en Tláhuac. La información de Tláhuac después se les sube, ¿vale? Toda la información ahí la vamos a poner. Cuídense mucho, pórtense mal, pero cuídense bien. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Todavía no tengo la información de Tláhuac, pero se va a subir. No vayas a Zacatecas o llévate chaleco antibalas. Ok, Manuel Pascuali. Cuídense mucho, que estén bien. Les mando un fuerte abrazo. Bye.